Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comentando, Géminis. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Géminis, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Géminis, dentro de lo laboral. Hay algo como sospechoso, ¿no? O así se ve dentro de lo laboral, dentro del trabajo. Bien. Están habiendo cambios, Géminis, sí te lo digo, pero no son unos cambios que vayan a afectarte a ti a día de hoy. A día de hoy no, ¿bien? Para muchos de vosotros, Géminis, que estáis trabajando y tenéis lo que es un contrato que no es fijo, dice estos cambios internos que podría estar habiendo, podría estar generando más incertidumbre. Yo diría que mantuvierais la calma. Géminis, que no estáis trabajando, tendrás la oportunidad de formar parte de algo, ¿bien? No te veo trabajando como para otra persona, te veo como planteándote formar parte de algo, Géminis. De todas maneras, los que no estéis en esta situación, Géminis, yo veo trabajo de cara a futuro, pero en otro lugar, y se implica un desplazamiento, pero sería más adelante, no ahora, ¿eh? Géminis, que tenéis un negocio, llega el momento de que salga a la luz las cosas mal hechas que se han hecho, las malas gestiones, y que salga a la luz también el nombre y apellidos de la persona que ha hecho esa mala gestión. A partir de ahí, pues tú tomas tus decisiones. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis. Seguimos con tu economía. Vamos a ver. Géminis y tu economía. Respecto a tu economía, Géminis, dice que va a ir evolucionando poco a poco, bien, pero también veo una parte en tu economía que como que está saliendo mucho dinero. Dice, una persona en concreto, Géminis, se podría estar aprovechando de ti perfectamente. O sea, que todo lo que lo que entre en tu vida y corres el riesgo de que salga por esta persona. Bien. Géminis, que estéis esperando un dinero del exterior, llega parte de ese dinero más adelante. Los que estéis en situaciones de juicios y demás, en 3 semanas aproximadamente tendréis noticias positivas de eso, ¿eh? Vamos a seguir, Géminis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Géminis, que estáis solteritos. No se puede comparar. Cada persona es un mundo y cada persona es única, ¿eh? Géminis dice hay que ser capaz de soltar las personas del pasado o las maneras de ser que tuvieron las personas del pasado con nosotros para poder evolucionar y para poder sentirnos plenos en las nuevas relaciones que puedan llegar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Mucho estancamiento aquí, ¿eh? Veo mucho estancamiento, dice, pero que este estancamiento en el cual tú te sientes cómodo, Géminis, así lo dicen las cartas, dice, será alterado por la llegada de alguien. Llega alguien a tu vida, Géminis, llega un cambio, hablando de un cambio rotundo, y llega con mucha fuerza esta persona. Me indican mucho las cartas que es una persona que posiblemente sea de otro lugar, ¿bien? Lugar cercano a ti, sí, pero de otro lugar. Pero que tú, Géminis, no tienes las cosas muy claras, porque no reúne un perfil que tú quieres. Y como no reúne un perfil que tú quieres, digamos
le sacas como el inconveniente, ¿no? Dicen las cartas, le sacas el inconveniente. Esto no quiere decir nada, ¿vale? Vamos a ver qué dicen las cartas más adelante. Que el hecho de que le saques inconveniente no quiere decir que no vayas a vivir la historia, ¿eh? Vamos a ver. Hombre, yo el inconveniente que veo que le sacas claramente lo veo porque a ver, te diría que estás como comunicándote con una persona del pasado. Vuelves a comunicarte con una persona del pasado, ¿bien? Y esta es la verdadera razón. Aunque tú no la reconozcas, aunque tú no quieras verlo, ¿bien? Porque puede ser que no quieras verlo. Dice, o estás esperando comunicaciones con el pasado o ya te estás comunicando con alguien del pasado. Alguien del pasado que realmente a ti no te ofrece una relación estable. O sea, eso sale clarísimo, ¿eh? Vamos a ver qué más. Géminis. Luego también te voy a decir una cosa, Géminis. Yo veo muchos de vosotros que tenéis algún tipo de inconveniente o que alguien de forma sutil os pone inconveniente a la hora de tener tú una relación. O sea, que te limita. Hay alguien que te limita en cierto modo. Vamos a ver qué más. Géminis. Géminis, que estáis solteros. ¿Con qué ojos ves tú a las personas que entran a tu vida, ¿no? Esto es algo de lo cual deberás de reflexionar tú, ¿vale? Deberás de reflexionar tú. Esto no te lo puede arreglar nadie, lo tienes que arreglar tú, Géminis. Entonces dice, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres, ¿no? Dice, tiendes a intuir demasiado. Y aquí las cartas hablan de demasiado, no de que esta intuición sea buena. En tu caso, no es una intuición buena. No es una intuición buena porque en este caso dicen que tú realmente cambias el rumbo de las cosas. Tú cambias el rumbo de las cosas. Tú no das, en este caso dicen, no dejas fluir las cosas y con esta persona pues te va a pasar lo mismo. No vas a dejar no vas a dejar que fluya por esa razón, ¿no? Por la que hemos hablado antes, que posiblemente tú estés hablando con alguien del pasado y como el pasado te atrae más, o sea algo inconcluso que quieras concluir en tu vida, por eso no le dejes la puerta abierta a esta persona nueva que aparece en tu vida, Géminis. Es necesario realizar cambios. Dice, si no los realizas tú, el destino se hará cargo de realizarlos, Géminis. Y eso es algo que sale clarísimo. Y aunque tú no quieras, dice, aunque tú no quieras, el destino se hará cargo de esto. Bien, y aquí habla del amor y de una posible persona de cara a futuro. Dice que podría aparecer en tu vida o lo podrías conocer en el lugar menos esperado. Vamos a seguimos. Géminis, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Vamos a ver. Géminis, casados, en convivencia y novios. Necesitamos salir de una situación. Esto es necesario en nuestra vida. Necesitamos un cambio. Uno de los dos está necesitando un cambio. Dice, y esto cada día se vuelve como más intenso, ¿no? Dice, estamos buscando las posibilidades de cambio. Dice, pero no, siempre nos encontramos con algún tipo de problema, ¿no? Dice, siempre vemos un obstáculo a la hora de hacer ese cambio. Vamos a ver qué más. Géminis, casados en convivencia y novios.
hay un viaje, ¿no? O algo que habíamos pensado, es que teníamos en mente, si se da este viaje lo cambia todo, ¿no? ¿Bien? Pero por otras circunstancias, por ciertas circunstancias, dice esto se ha paralizado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se hará más adelante? Posiblemente, pero ahora mismo vais a pasar por una situación, dice una situación de incertidumbre y miedo. Miedo a volver a algo del pasado, miedo a volver a una situación del pasado. El que se pare este viaje puede traer un miedo a volver a una situación del pasado o a que una persona se acerque a la vida de nuestra pareja, ¿eh? Vamos a ver qué más. Más adelante dice que vosotros arreglaréis un problema con la pareja que tiene que ver la familia de por medio. Se hablan del cierre de una etapa. ¿Por qué se arregla esto? Porque realmente cada cual queda como es, ¿no? Dice, algo sale a la luz, algo pasa que no es agradable realmente, dice, que le hace a uno de los dos abrir los ojos en ciertos aspectos. El abrir los ojos en estos aspectos, Géminis, en cierto modo, es algo que iba a pasar tarde o temprano. Es algo que iba a pasar y que es necesario para que vosotros estéis bien, entre comillas. Porque yo te veo a ti, Géminis, que hace ya mucho tiempo que tú dejaste de hablar de esto, que te cansaste. Entonces ahora mismo no sería necesario. ¿Que esto es algo que iba a pasar con el tiempo, tarde o temprano? Sí. ¿Llega el momento ahora? También. Bien. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Hombre, aquí llega el momento también de salir de esa situación. Dice, se saldrá de esa situación. La situación que hemos hablado, la situación de estar como sentirse estancado o algo por el estilo. Dice, se sale de esa situación y dice, tienes un guía espiritual, Géminis, que te ilumina en este nuevo camino. Pero también estás muy expectante a las consecuencias. Es lo que veo, que te muestras muy expectante a esto, ¿no? A las posibles consecuencias, porque no sabes muy bien cómo llegar a un equilibrio, ¿no? Se llegará al equilibrio porque yo no veo ninguna separación entre vosotros, ¿bien? Entonces, ¿va a haber un entendimiento? ¿Va a haber un acuerdo, Géminis? Sí. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. No te alteres por los cambios de humor que tiene la pareja, en este caso, así lo dicen las cartas. Dice, cuando tú notas esos cambios de humor o ese cambio de parecer, ¿no?
de semblante. Dice, tiendes a pensar que algo se está ocultando de nuevo. Dicen las cartas que si en algún momento se volviera a ocultar algo, dicen que es algo que tú no tardarías en saber. Que no te adelantes a los acontecimientos. Que habrá cambios en vuestra vida. Pero que ahora mismo no es el momento de esos cambios. Ya me contaréis. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tienes que guiarte realmente de cómo tú vives las cosas, de cómo ves tú las cosas, de qué emociones provocan ciertas situaciones, Géminis. Eso es de lo que te tienes que guiar. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Problemillas de huesos, estoy viendo aquí, Géminis, dice repetición de unas pruebas que ya te hiciste en un pasado que están inconclusas todavía. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, Géminis, con tu mensaje general. Vamos a ver, Géminis, y tu mensaje general. Bueno, las decisiones siempre dependen por lo que te esté guiando. ¿De qué te estás guiando para tomar esa decisión? Es lo que dicen las cartas. Mira en tu interior y llega a la raíz de por qué estás tomando esa decisión. Y no te engañes con suposiciones, con alucinaciones. Bien, Géminis, te voy a dar un número, el número 44. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Géminis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.